Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video porque ciertamente es una petición que me hicieron por email, pero tenía pensado grabar algo respecto a esto, entonces pues de una vez mezclo las dos cosas y sacamos el video. Como saben, tengo por ahí un par de retiros en donde hablo del discernimiento vocacional. Vocación significa llamado. Evidentemente nosotros como creyentes sabemos que el llamado viene de Dios y hay varios tipos de llamados, y la persona que me escribió quería, por razones de un proyecto que querían hacer él y no sé si su novia o algo por el estilo, eh, digo algo por el estilo porque no me acuerdo si me puso si ya son novios o andan queriendo serlo, no sé. Entonces, pero el punto está en que necesitaban un poquito más diferenciar la vocación personal que la vocación profesional o laboral. Para empezar, yo sé que esto él no lo necesita, pero muchos quizá no han visto aquel retiro de discernimiento vocacional. Entonces voy a hacer una pequeña síntesis para que no se me pierdan. La vocación, les digo, es un llamado y es llamado de Dios, pero hay varios tipos, ¿verdad? El primer tipo es la vocación existencial. Los nombres pueden cambiar. Yo les he puesto esos nombres para poder describirlos, ¿verdad? Eh, y la vocación existencial es precisamente el llamado que tienes por el hecho de existir. En automático, esta vocación está para todo ser humano, incluyendo para el no creyente. Está llamado a eso. Está llamado a eso, que es dar gloria a Dios. Nosotros, seres humanos, existimos para dar gloria a Dios. Ahora, en automático, ¿cómo se da gloria a Dios? Pues siendo santos. ¿Cómo eres santo? Sino asemejándote a Jesús. Entonces, esa es la vocación para todos, la santidad, porque con la santidad, asemejándote a Jesús, es como le das gloria a Dios, que fue el que te creó con ese propósito. El segundo tipo de vocación es un poquito el más complicado de explicar, que es la vocación esencial, que es esa misión única y de alguna manera irrepetible, porque tú tienes un alma única e irrepetible que Dios te ha dado. Es esa misión que si tú no la cumples, nadie más la va a cumplir, porque nadie puede suplir el lugar que tu alma tiene en la humanidad, ¿no? Es algo bien hermoso, bien intenso, difícil de explicarlo, pero bueno, al menos para que no se me pierdan algo por encimita. Y después viene la vocación personal, que es la vida consagrada, el matrimonio y la vida célibe. Hay algunos que la vida célibe la ponen dentro de la vida consagrada y bueno, puede ser aceptable. Yo la separo por varias razones que no voy a explicar ahora, ¿verdad? Pero vamos a decir que la vocación personal es el estado de vida en el que vas a vivir las dos anteriores vocaciones, ¿verdad? Inclusive la tercera, la cuarta, perdón, pero es un estado de vida propiamente, ¿verdad? Eh, que es la vida consagrada, el matrimonio, la vida célibe. La soltería, evidentemente, les he explicado, no es vocación. Nadie está llamado a quedarse soltero. Si alguien se queda soltero por razones ajenas a él, de hecho tengo una charla que hablo de esto, si no se me olvida, lo dejo en la descripción, el enlace de ese llamado a la soltería. ¿Por qué? Porque la soltería es un estado precisamente de preparación hacia la vida consagrada, el matrimonio o la vida célibe. Que estos tres siempre tienen en algo se asemejan, que es para toda la vida, para toda la vida. Entonces, entonces la soltería no es vocación, pero muchos por varias situaciones se ven obligados. ¿Verdad? Entonces, vean esa charla sobre la soltería, o si no, búsquenla en mi website o en mi canal de YouTube y ahí van a poder entender un poco sobre esto de una excepción respecto a la soltería. Pero bueno, ese es el tercer tipo de vocación, la vocación personal. Y la cuarta es la vocación profesional, o que le llamo yo laboral también, porque muchas veces cuando digo profesional se imaginan un título académico, y ese no ha sido el sentido con el cual yo he querido expresar esto, sino de su profesión, de su labor como tal, ¿verdad? Entonces, esta persona me decía, ¿cómo poder diferenciar entre la vocación personal y la vocación profesional? Los ejemplos, yo pongo, por ejemplo, el típico ejemplo del médico. Les digo, por ejemplo, tú puedes profesionalmente o laboralmente ser médico. Tú eres médico estrictamente cuando ejerces la profesión.
Pero tú no eres médico 24 horas, aunque el título te daría chance de ejercer la medicina 24 horas al día, tú no puedes, no es humano, mínimo cuando duermes tú no estás ejerciendo la medicina. Muy diferente a la vocación personal. El sacerdote es sacerdote hasta cuando duerme. El casado es casado hasta cuando duerme. Se debe de comportar, porque no da la misma dormir con tu esposa que con la vecina. ¿Me captan? O sea, la vocación personal tiene que ver con un estado de vida que tiene que ser 24 horas. Tú, aunque no estés con tu esposa, te tienes que comportar como casado en todas partes. El sacerdote igual, el célibe igual. En cambio, imagínate, un médico que se comporte 24 horas al día, así que entonces va a terminar su jornada en el hospital y va a llegar a su casa y en vez de darle un beso a su esposa, le va a hacer un chequeo del azúcar, etc. O sea, ¿quién aguanta eso? Ni el mismo él. Entonces, esto es más o menos para entenderlo. Voy a poner otro ejemplito. Eh, alguien podría decir, bueno, pero por ejemplo, una monja está llamada a la vida consagrada, pero laboralmente asiste a enfermos, porque está dentro de una congregación que atiende enfermos, que tiene un hospital. Muchas veces ahí se puede confundir. Tú dices, la vocación personal de la monjita es asistir a los enfermos. No. La vocación de esa monjita y de cualquier monjita, sea del carisma que sea, es ser esposa de Jesús. Esto sépanlo para que vienen discerniendo, los del sacerdote también. Muchos empiezan a decir, bueno, si me hago diocesano, franciscano, dominico, y se apuntalan más, se imaginan qué van a estar haciendo, y no tanto la esencia de la vocación consagrada, que están llamados a un matrimonio espiritual intenso de una manera no solamente a como la llevamos nosotros los laicos, sino hasta en la manera concreta de su estado de vida, apartados para el Señor. Porque imagínate, esa monjita que asiste a los enfermos y se hizo monjita por asistir a los enfermos, imagínate que llega un gobierno de estos dictatoriales de izquierda o derecha, me viene valiendo, pero que expropian para pronto todo y les quitan el hospital a las monjitas y no les dejan ejercer la medicina. Y si esta monjita se hizo para ejercer la medicina y estar con los enfermos, pues aunque es muy bonita y muy romántica la cosa, se va a frustrar usted, hermana monja. En cambio, la que se hizo monja primero y ante todo para ser esposa de Jesús, les quitan el hospital, ya no les dejan ejercer la medicina, va delante del Santísimo con su esposo y le dice, ¿ahora qué quieres? ¿Cómo quieres que te sirva en esta situación que estamos pasando? Y no se frustra. No sé si me captan un poquito la diferencia entre la vocación personal y la vocación profesional o laboral. Vamos a pasar a cómo poder discernir la vocación profesional o laboral. Para entender esto, yo quisiera poner el contexto, a lo menos que está pasando en Occidente. Estamos viviendo en un sistema esclavizador. Les pongo el ejemplo de lo que yo he visto aquí en Estados Unidos. Un muchacho aquí sale de la high school, que es del bachillerato o la preparatoria, 17, 18 años. Con sus excepciones, pero la inmensa mayoría de los jóvenes, de los adolescentes que terminan high school, no están ni remotamente maduros para poder elegir una vocación profesional. Que para empezar, si son creyentes no tendrían que elegirla, tendrían que orarla y escuchar a Dios qué es lo que Dios quiere. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en esta partecita. Supongamos que tienen que elegir. No están maduros. Aunque la gente dice, no, aquí los muchachos ya son súper maduros. ¿Por qué? Porque saben de sexos, de condones, porque manejan, porque usan la computadora diestramente. No, para mí, madurez, veo a una chiquita de 15 años en la sierra de Oaxaca que sabe cocinar, que sabe cuidar a sus hermanos mientras sus papás se parten el lomo como campesinos. Yo creo más madurez esa niña. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema esclaviza atendiendo a esta inmadurez. ¿Por qué?
aquí te dicen, te meten esto, o sea, la meta siempre es educarte, educarte, y en eso estamos de acuerdo, pero educarte es forzosamente sacar una titulación y ahí estamos equivocados, porque no todos están llamados a educarse dentro del sistema. De hecho, muchos están cubriendo injustamente un hueco en una universidad, aunque tú le estés pagando, porque tú o no tienes la capacidad o ese no es tu talento. Dios quiere que tú seas más bien un emprendedor, que pongas un negocito, etcétera. Pero no, como tienes los recursos y como el mundo te dice y el sistema te dice, no, ya terminaste la high school, ahora inscríbase en un college y métase para sacar una titulación. Y en cambio puede haber un muchacho inmigrante capacitado, pero que por cuestiones económicas no va a poder aspirar ni siquiera sacar un préstamo para poder estudiar, que es otra cuestión dura. A ver si también en la descripción les dejo esas charlas que tuve con un amigo experto en esto de finanzas, porque yo lo que estaba viendo al estar trabajando en la pastoral juvenil es de que muchos ya iban en el segundo año, tercer año de la universidad y de pronto se daban cuenta que tenían que darse un tiempo para discernir, pero tienen una deuda y una deuda que no califica como las demás para la bancarrota, o sea, forzosamente la pagas o la pagas. Para mí es siniestro el sistema, a lo menos que hay aquí en Estados Unidos. Te atan desde muy jovencito. Entonces, se necesita mucho mayor discernimiento. Por eso yo digo que antes de salir de la high school, tiene que empezar un discernimiento serio. Por eso yo no estoy de acuerdo de que con los adolescentes vamos, que la pastoral es siempre jijiji, jajaja, con memes y diversión y dinámicas. No, no, con los jóvenes, a los adolescentes hay que ayudarlos a profundizar más, porque el sistema muy pronto los esclaviza. Y ya cuando ellos quieren despertar y decir, ¿sabes qué? Quiero tomarme un año de misión para poder discernir. O quiero a ver si ser religioso o religiosa. Ya tienen una deuda académica de la cual no se van a poder zafar. Pero vean esos videos porque me acuerdo que hasta los separé. Uno es para evitar deudas, a lo menos eso califica aquí en Estados Unidos. Y para, si ya tienes deudas, de qué manera poder saldarlas más rápido, ¿va? Una entrevista que le hice a un amigo que es experto en esto, ¿va? Entonces, primero ese contexto. No, al hablar de vocación profesional, no piensas en una profesión académica, titulada. No, la cosa no va por ahí. Yo conozco también, por ejemplo, gente que tiene titulaciones y está frustrada o ni siquiera encuentra empleo, y un señor que chance ni leer ni escribir sabe, pero con su puestito de tacos saca adelante a su familia. Entonces, mucho cuidado con esto que nos venden como que es meterte en el sistema, ¿va? Además, por ejemplo, esta es una cuestión muy personal, que yo he identificado mi propia vocación respecto a esto. Yo no tengo titulación y ni me interesa. De hecho, muchas veces a ciertas organizaciones, de hecho, con que me dejen pasar en clases, ¿verdad? Listo. Inclusive les puedo pagar, etcétera, pero yo no quiero títulos. Porque yo sé que cuando empiezo a trabajar por una cuestión titulada, acartonada, inclusive hasta cuando he tenido algún tipo de empleo pagado como tal, a mí me resta mucho, me esclaviza. O sea, el hecho, por ejemplo, de que yo viva en una gratuidad prácticamente dependiendo de la providencia, ciertamente tiene un aspecto de vocación o espiritual o teológico, pero también tiene un aspecto práctico. Yo no sirvo para poder estar anclado a un horario de salario, para ganar un salario o tener una titulación. No, no, no. A mí me interesa conocer y aprender por el conocimiento como tal. De hecho, aquellos muchachos que estén a lo menos estudiando en alguna institución, no solamente universidades, de la high school, yo te pregunto, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, cuando entras te dan la bibliografía, lo que se va a llevar, tienes todo el panorama. Y hay una regla básica, tú no llegas al aula a aprender, tú vienes al aula a sacar dudas de lo aprendido por tu propia cuenta. Pues yo soy más o menos de esos. O sea, yo inclusive en mi tiempo de seminario me acuerdo, espero que no me esté viendo ese sacerdote, ¿verdad? Que era medio flojonazo ese sacerdote para los exámenes. No, hágame un trabajito y con eso le doy la nota. Yo le decía, no, hágame examen. Pues, y como queriéndome intimidar, pues te lo voy a hacer, pero te lo voy a hacer oral. O sea, más difícil. Pues déleme.
Pues yo exigía esa parte, ¿por qué? Porque yo no, a mí no me sirve estar sacando notas para ir pasando, ¿no? Yo quiero profundizar verdaderamente en lo que estoy aprendiendo. Porque ya van a ver que la parte laboral, pues evidentemente tiene que estar conectada con las otras tres vocaciones. Si solamente aparta la vocación laboral por sí misma, pues claro, lo que te interesa es, mientras no repruebes, mientras saques notas, mientras alcances el título, listo, ya. O sea, cuando tú ves estudiantes que lloran y les duele dejar la universidad, tú dices, este muchacho entendió algo. Pero cuando hay muchachos que ya no aguantan, ya quieren irse de vacaciones, ya quieren salir de la universidad, del título como tal, tú dices, ¿para qué te metes a una institución si ni siquiera tienes vocación para el estudio, compadre? Chance y Dios lo que te decía es, te está llamando a que tu vocación profesional o laboral no necesariamente pase por una universidad o por un título. En fin, ¿cómo descubrirla? ¿Cómo descubrirla? Principalmente con la oración. Si es una vocación, es un llamado. ¿Un llamado de quién? De Dios. Voy a hablar un poquito más de esto, más bien en la conclusión, ¿verdad? Pero evidentemente el primer paso es un muchacho que no está orando delante de Dios, como católicos delante del Santísimo. Señor, ¿a qué tú me llamas profesional y laboralmente? Evidentemente le tenemos que preguntar también en la vocación personal, Señor, casado, etcétera, todo eso. Pero bueno, cuando ya llegamos a la etapa profesional o laboral, hay que pedirle que nos hable el Señor. Pero bueno, ya voy a hablar un poquito en la conclusión. Recursos que te pueden ayudar para que pongas de tu parte. Pues mira, en los talentos que tú tienes, ya Dios te está diciendo algo. Ya Dios está diciendo algo. En las charlas estas de discernimiento que he dado, voy a dejarlas en la descripción, hay ejercicios para que puedas descubrir talentos, ¿va? Nada más que siempre les dejo en claro, lo que saquen como resultado no es la verdad, porque nosotros somos muy de que nos den recetas. No, haz esos ejercicios y te va a dar un feedback, una retroalimentación, pero eso no es la verdad absoluta. Es más, yo creo más, te diría, saca más conclusiones de tus tiempos de oración que de este ejercicio o dinámicas, ¿va? Pero bueno, te pueden ayudar algo las dinámicas para poder descubrir tus talentos. Y descubriendo tus talentos puedes ver un poquito por dónde Dios te quiere llevar a nivel profesional o laboral. Hay preguntas, por ejemplo, ¿qué harías aunque no te pagaran? Y no porque no estés destinado a que te paguen, dice San Pablo que todo trabajador tiene derecho a su salario, sino porque al preguntarte qué harías aunque no te pagaran, podríamos poner también esa pregunta como ¿qué es lo que te apasiona? Pero la pregunta, la palabra apasionar viene de pasión. Y se te puede imaginar santas o no santas cosas. Pero yo te voy nada más a dar la parte etimológica. Pasión viene del griego patire, que significa padecer, sufrir. Entonces, cuando tú tienes una persona que está dispuesta a padecer, pues por ahí va la cosa. Porque volvemos, si tú quieres ser enfermera porque pagan bien, aquí pagan muy bien las enfermeras, pero no tienes pasión por eso, ya me imagino cómo vas a tratar a tus pacientes. Y más cuando estés frustrada. Entonces es importante descubrir los talentos y dentro de los talentos en donde Dios ha puesto pasión, es decir, donde tú dices, en esto soy capaz de, aunque que sufra, seguir sirviendo. Porque se ha dicho de paso, la vocación tiene siempre la misión de servir, no de servirse. Ya empezaste mal cuando tú dices, quiero hacer esto para mí, para tener mi casa, etc. Cosas buenas, ni siquiera malas. Pero la vocación profesional o laboral no es egocentrista, siempre es en servicio. Decía Ratzinger, Benedicto XVI, nadie puede ser totalmente feliz si no son felices todos. Tú no tienes que elegir una carrera en la cual te vas a hacer sentir feliz o realizado, sino en la cual vas a servir mejor con los talentos que Dios te ha dado. Ahora, aquí viene lo interesante de la ecuación. Cuando tú haces eso, es entonces que te viene verdadera realización. Es en el servicio, en el poner en servicio los talentos que Dios te ha puesto, es en eso que vas a encontrar una realización de parte de Dios.
Pero no es buscando tu realización, sino la de los otros. Y en automático te realizas tú. Esto es muy diferente, esta lógica, ¿va? Esto sobre todo para aquellos que estén haciendo su plan de vida y estén estudiando y todo eso. Si ya todo está siempre en ti, en tu futura esposa, tu familia y todo, y nada más ronden eso, te equivocaste, a lo menos en la perspectiva católica. El católico, su profesión o su labor siempre tiene como principal objetivo lo que llamaría la doctrina social de la Iglesia el bien común, que es el bien de todos los hombres y de todo el hombre. ¿Ya? De hecho, les recomiendo, por ejemplo, hay unas charlas que estaba dando de doctrina social de la Iglesia sobre los principios. No las alcancé a terminar porque sirva de paso esto. Cuando tú profundizas te das cuenta y te vas a dar cuenta que ya no los protestantes, ya no los ateos, los propios católicos están ejerciendo sus profesiones de manera inmoral o no católica. Siempre que hablo de doctrina social de la Iglesia levanto ampolla, pues no fue la excepción en este. El grupito al que le estaba dando estaban súper consentidos en esta parte y querían que le siguiera dando porque había un montón todavía por dar, pero gente de arriba les incomodó. Y como decimos en México, me dieron aire, ¿verdad? La gente esta no quería, pero le digo, no, hay que obedecer a los de arriba, listo. De hecho, si hay alguna parroquia o esta comunidad que quiere estas charlas y que las va a aguantar, asegúrense de que las van a aguantar, pues con gusto la damos. Pero bueno, les dejo el enlace para que vean un poquito. Creo que toco el primer principio de la dignidad humana, toco el del bien común, pero me faltaron otros, me faltaron el de subsidiariedad, solidaridad, o sea, hay otros principios. Entonces, tú quieres entender cuál es la vocación profesional o laboral. Mira, profundízale, mi chavo, con la doctrina social de la Iglesia, los principios, para que te quede claro a qué nivel de servicio tiene que estar enfocado tu discernimiento respecto al aspecto laboral, sea que estés vendiendo tacos o sea que estés dirigiendo un banco. De hecho, más sobre todo si le tiras, si Dios te está llamando a vocaciones académicas, sabe lo que a quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Dios le pide cuentas de su servicio al taquero, sí, pero inmensamente más le va a pedir al banquero. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de hacer ciertamente más bien, pero automáticamente más mal, por el poder del conocimiento y económico que generalmente puedes aspirar teniendo una carrera académica en este sentido, ¿eh? Entonces eso también ojo con eso. También les recomiendo leerse la encíclica de Laborem Exercem de Juan Pablo II, que habla del trabajo. O sea, la vocación profesional y laboral, ahí está, en esa encíclica de Juan Pablo II, Labor Exercesem. Si me recuerdo, les dejo el enlace. Digo que si me recuerdo porque yo sé que en algunos videos les digo, les dejo el enlace y se me pasa, ¿va? Entonces, les dejo el enlace porque en mi website están todas las encíclicas de Juan Pablo II descargables en PDF. ¿Ya? Las convertí y están ya totalmente en PDF. Léete esa porque inclusive, por mencionarte alguna cosita de esa encíclica, las mujeres, fíjate, si su vocación personal es el matrimonio y por lo tanto están llamadas también a la maternidad, salvo que Dios tenga otro plan en el hecho de que por alguna cuestión no sean fértiles, puede ser la adopción o tenga otra vocación, pero esas son excepciones. La vocación al matrimonio es lo natural, la familia, la procreación. Hay tantas muchachas que quieren sacar su carrera y profesionales y todo ese tipo de cuestiones. Y pues cuidado porque pues te centras tanto en tu realización profesional que de pronto tú dices, ya, ahora quiero ser madre. Espérate, ¿cuántos años tienes? 45. Uy, creo que se te pasó el tren, compadre. O comadre, más bien. Entonces, en esa encíclica habla muy bien Juan Pablo II. La mujer se le tiene que dar y apoyar en su trabajo y las mismas realizaciones a nivel profesional y de estudio, pero que ella sepa de que si por acaso está llamado a la vida del matrimonio y por lo tanto a la maternidad no se puede poner por debajo de la profesión, a lo menos en los primeros años. Entonces tenemos muchas profesionistas que le dan todos sus hijos, y díganmelo a mí, yo lo he visto en parroquias católicas, que vienen y recogen al niño en el carro de lujo,
pero el niño tiene unas carencias emocionales tremendas, o como decía este cantante católico, Felipe Gómez, ¿va? En una entrevista que le hice, tú veces en mi barrio que se cae un niño y llora y grita María, y tú creerías que es la mamá. No, María es la sirvienta, la muchacha, porque es la que convive con los niños. Entonces yo sé que ahorita unos van a decir machista, etcétera. Bueno, tómalo como se te pegue la gana. Pero la mujer tiene que entender eso. Mira, estoy por hacer alguna entrevista con algunas amistades de fútbol profesional, pero femenil. Qué interesante, es una de las preguntas que yo les hago un poco también en privado, de que, por ejemplo, un hombre futbolista profesional puede tener hijos y nunca afectarle en su carrera, porque pues, los hombres no quedamos embarazados. Pero qué interesante el discernimiento que tiene tener una mujer que es futbolista profesional, porque evidentemente estando embarazada no va a poder seguir jugando. Y después de dar a luz, etcétera, va a tener que recuperar el físico y todo ese tipo de cosas y volver a regresar. Pero eso ya se lleva un tiempo. Están dispuestas a darle prioridad a la maternidad que a tu profesión. O sea, son cuestiones que requieren discernimiento, no son cosas sencillas. Pero bueno, vean esa encíclica de Labor en Exercem. Finalmente, la finalidad de los talentos no es el servicio propio o la conclusión de, por ejemplo, una carrera, aunque sea sirviendo, sino siempre es la voluntad de Dios. Es el servicio, pero ese servicio tiene que estar supeditado a la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos, por ejemplo, yo conozco un amigo que lo conocí como seminarista, que cuando lo conocí ya era doctor en economía y profesor en una universidad bastante reconocida? Y Dios lo llamó ahí y dejó todo. Le dejó cátedra, dejó todo y ahora es un párroco. Se equivocó, etcétera. Puede equivocarse. En el caso de él no creo. Simplemente a veces Dios puede llevar a algunos a realizarse en cierta labor o en cierta profesión, pero te va a rematar en otra cuestión. Y quiero leerles aquel texto que ya lo he leído en un par de videos, pero me llama mucho la atención, de Carlo Carretto, este discípulo espiritual del beato Charles de Foucault, de cuando se encontró pues un profesionista, un ingeniero súper preparado, como uno de los hermanitos de Foucault, ¿verdad? Que tienen este carisma de poder trabajar en los trabajos más sencillos de la mayoría de la población. Ellos, aunque estén súper educados, no agarran trabajos súper remunerados. Quieren participar del trabajo de la gente común y corriente. Y en su tiempo fuera de trabajo continuo, y son frailes, como tal, ahí es donde llevan vida eucarística y vida comunitaria. Pero trabajan como cualquier trabajador. Y trabajan en los trabajos de los trabajadores más sencillos de esa zona. Entonces, una vez la mamá de este fraile, amigo de Carlo Carretto, pues le dice: hombre, si a mi hijo lo hubieran puesto mejor a dar clases, es ingeniero, yo no tengo problema con que se haga fraile, que ya no sea un supercientífico y todo ese tipo de cuestiones, pero que esté arreglando una carretera en el desierto como un cualquier obrero. Les leo el texto. Dice: él ve a lo lejos que algunos trabajadores en el desierto están arreglando una carretera, entonces les va a llevar un poco de agua a Carlo Carretto. Y dice: de pronto, entre las bocas que se acercan al cuello de la jerba para beber, veo dibujarse una sonrisa que no olvidaré jamás. Pobre, desgarrado, sudoroso, sucio, es el hermano Pablo, un pequeño hermano que ha escogido aquel trabajo para vivir su calvario y mezclarse en aquella masa como la levadura evangélica. Nadie habría descubierto al europeo bajo aquellos vestidos, aquella barba y aquel turbante amarillo por el polvo y el sol. Conocía muy bien al hermano Pablo porque habíamos hecho el noviciado juntos. Ingeniero parisino, trabajaba en una de aquellas comisiones destinadas a preparar la bomba atómica de Regané. Cuando sintió la llamada del Señor, lo dejó todo y se hizo pequeño hermano. Ahora estaba allí y nadie sabía que era un ingeniero.
Era un pobre como los demás. Recuerdo a su madre cuando vino al noviciado con ocasión de los votos. Ayúdeme, hermano Carlo, a comprender la vocación de mi hijo. Yo le he hecho ingeniero y vosotros le habéis hecho obrero manual. Pero ¿por qué? Si al menos os sirvieras de mi hijo para lo que vale. No, tiene que ser un obrero manual. Decidme, ¿no sería más honroso, más eficaz para la iglesia hacerle trabajar como intelectual? Señora, respondí, hay cosas que no se pueden comprender con la inteligencia y el sentido común. Solo la fe nos puede iluminar. ¿Por qué Jesús quiere ser pobre? ¿Por qué quiso ocultar su divinidad y su poder y vivir entre nosotros como el último? Cosas que no sabemos, que no podemos explicar, que son más profundas. ¿Por qué, señora, la derrota de la cruz, el escándalo del Calvario, la ignominia de la muerte para él que era la vida? No, señora, la iglesia no tiene necesidad de un ingeniero más. En cambio, tiene necesidad de un grano de trigo más, que hace morir en sus surcos, y cuanto más lleno de vida este grano, y sepa más a cielo y sol, más grato será a la tierra que debe acogerlo para la futura mies. ¿Cuántas cosas hay que no se pueden comprender en esta tierra? ¿No es un misterio todo lo que nos rodea? Que Pablo se sacrifique a sí mismo, su cultura y sus posibilidades por amor a Dios y a sus hermanos más abandonados, yo lo comprendo. Pero comprendo también las reacciones de su madre y no solo de su madre. Entonces, entiende, ¿por qué? Porque estamos llamados en este aspecto laboral y profesional a la realización, y la realización es que estés ejerciendo tu carrera. Entonces, este compadre, imagínatelo, la frustración de la madre, oye, este estaba en una comisión hasta para haciendo una bomba y ahora está picando piedra en el desierto, como cualquier obrero. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si este hermano hubiera seguido con su carrera, chance y da ejemplo. Y se necesitan químicos e ingenieros muy buenos, porque los muy malos hacen mucho daño. Pero fue abierto y a él Dios le dijo, ¿sabes qué? Te preparé para esto, precisamente entre algunas de las cosas, para contrastar, para que vea el mundo hasta qué punto valen las cosas espirituales por encima de los logros profesionales. Porque sin lugar a dudas, cuando los que lo conocieron, esto fue un sacudón. O sea, ¿cómo Pablo, el ingeniero, el superinteligente, ahora picando piedra como un fraile, que ni siquiera los mismos trabajadores saben que es un fraile, mezclado, sudoroso ahí? Entonces esto también para que lo sepas, ¿va? Porque muchas veces hacemos de una meta buena, inclusive profesional y laboral, como un fin, y no, siempre nos debemos mover sabiendo que es un medio por el cual Dios quiere que hagamos su voluntad de X u otra manera. Muchas veces va a ser pues ejerciendo esa profesión, pero te puede salir lo de mi amigo sacerdote, que ya era doctor en economía en X universidad, o como Pablo, y que los llamó a la vida consagrada. O por ejemplo, me recuerdo a un amigo que me decía que conoce a un empresario, vamos a decirlo así, pero él es célibe, no soltero, célibe, o sea, ya decidió no casarse y consagrarse en ese sentido al Señor, su celibato, sin ser consagrado y no casado, evidentemente. Y muy estudioso y un gran empresario, etcétera. Y es creo que de una tercera orden de una congregación, me parece. No me recuerdo mucho estos datos, ¿eh? Pero el punto está en que dice, es tremendo. Creo que vende vinos, una cosa de esas, dice, y de eso nada más se queda con lo necesario para vivir. Todo lo demás lo da la congregación para proyectos, para esto, para el otro. Fíjate, también está la cosa. Está ejerciendo su profesión como un laico que es. Pero no es para vivir de eso, sino en un contexto de una cierta consagración. O sea, hay tantas cuestiones que por eso necesitamos ser dóciles, hermanos. Necesitamos ser dóciles para poder discernir cada una de las vocaciones, incluida la profesional. Ahora, la profesional, les digo, o laboral, es la cuarta vocación. ¿Qué quiero decirles con esto?
que precisamente vas a tener problemas en la vocación profesional si a lo menos no estás trabajando en las 3 primeras. Mínimo buscándola. La primera no tienes que buscarla, ya sabes que tienes que ser santo. Pero si no estás trabajando en eso, yo hasta, aunque se oiga feo, hasta pido a Dios que no tengas éxito en tu carrera profesional. Porque si no buscas en la santidad, imagínate, ¿quiénes son los que han dañado mucho en Occidente? Banqueros, gente con doctorados, pero que son todo lo opuesto a ser santos. Tú dirías, pues ojalá no supieran tanto, porque precisamente porque saben tanto y porque tienen tanto económicamente, están haciendo tanto daño. Preferible que no lo hubieran tenido. Pero igual también aplica a lo bajo, ¿eh? El barrendero que no esté buscando ser santo te va a agarrar escobazos. Entonces esto es muy, muy, muy importante, hermanos, en este discernimiento. Por eso échenle más toda la leña a las 3 primeras vocaciones. La esencial a veces es un poco complicada, la personal ya no se diga, seré casado, de lo que sea, pero busquen, disciernan en esto. Posiblemente tengan que elegir una labor antes de saber la segunda y la tercera, pero están en la búsqueda. El problema es que las ignores por estar centrado como que el centro de tu vida es sacar tu carrera o tu profesión. Entonces, no, te equivocaste. Inclusive, la primera vocación también, apliquémoslo a la vocación personal. ¿De qué sirve ser sacerdote si no vas a ser sacerdote santo? ¿De qué sirve ser casado si no vas a ser casado santo? ¿De qué va a servir ser célibe si no va a ser célibe santo? ¿Ves dónde está? Yo no sé si esto ha sido coordinado. Quizá los que les gusta esto de las teorías de la conspiración me van a decir, sí, el banco X, ¿verdad? Chance y tendrán razón en algo. ¿Eh? Yo digo que es un poquito algo que el demonio nos ha terminado engañando, pero tú ves el sistema de cómo estamos trabajando en la sociedad, a lo menos en Occidente, tú dices, es cruel, cruelísimo. Porque te centra en cuestiones que no son malas, pero que con mucha facilidad olvida las más esenciales. Miren, en esto también se ha un llamado. Van a decir, ¿y tú quién eres para decir eso? Pues, y sobre todo, no tengo títulos y ni me interesan los títulos. Y me voy a dirigir a universidades. Recientemente estaba hablando con una persona después de dar una charla en una parroquia sobre la cuestión de las universidades. No voy a decir nombre de universidades, pero por ejemplo, conozco una universidad que es buenísima aquí en Estados Unidos, católica, que verdaderamente habla de la castidad, de la pureza, eucarísticos, hacen inclusive procesiones con el Santísimo en la universidad, o sea, ayudan mucho espiritual, moral y psicológicamente a los estudiantes. De un crecimiento precioso, precioso. Pero en cuestiones, por ejemplo, de doctrina social de la iglesia, cojean. Y yo conozco varios estudiantes que han estudiado en esa universidad y los más eucarísticos y los de más oración y con una liturgia casi casi perfecta, ¿va? Pero les viene valiendo el inmigrante, el pobre, etcétera, ¿va? O lo ven de lejecitos o esa caridad así de lástima, ¿va? Y en cambio ves otras universidades, que tampoco diré nombres, en donde ayudan a que los estudiantes tengan esa responsabilidad social, de justicia social. Universidades que a mí no me cuentan. Yo he visto de cómo al término de su carrera, cuando un estudiante lo que quiere es ya ponerse a trabajar mínimo para pagar la deuda que tienen, no piensan en ellos y dicen, voy a dar 1 año, 2 años en Honduras, en Centroamérica, en África. Muy bien habla de esa universidad que hace que no sean egocentristas con este logro que han tocado y que piensen primero más en los necesitados. Pero ¿cuál es el problema? Cuando revisas cómo andan a nivel de fe, de moral, esas universidades, la mayoría que se manejan esto, pues para el arrastre de católicas nada. Entonces le decía a esta persona, yo sueño, pido a Dios que haya universidades que se enteren que estas dos cositas tienen que estar mezcladas. Porque para ser verdaderamente universidad católica tienen que estar estas dos dimensiones. Te lo digo un poquito a nivel bíblico.
Quien dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Entonces, si la universidad es católica y, wow, te lo aplaudo, que hayas convencido a varios estudiantes que después de graduarse no hagan otra cosa más que a los primeros años servir a los más necesitados. Increíble. Con el egocentrismo que vivimos, que tú hayas convencido a universitarios y muchos hasta de plata, que vayan a vivir a Honduras, mis respetos. Pero si no son personas eucarísticas, de oración, que tengan el sentido de lo sagrado, que sepan la moralidad respecto a la sexualidad, el matrimonio y todo eso, lo que están haciendo es mero asistencialismo o servicio social. Eso lo puede ser una ONG. Pero al revés, si tú eres una universidad que, wow, haces una parte litúrgica y de oración y todo ese tipo de cuestiones y te olvidas de la dimensión de la doctrina social de la iglesia, pues terminas como un fariseo y un puritano. Y en realidad no vas a llevar el fuego de Jesús a donde tiene que llevarlo, que es propiamente la sociedad. Porque esa es otra dimensión, que también ya le he mencionado muchas en varias charlas. La dimensión de la fe no es una área más del católico, es la área en mayúscula, que siempre lo explico como cajitas, ¿va? Mucha gente cree que tiene la cajita de la fe aquí, la cajita del estudio, la cajita del trabajo, la cajita de los hijos, la cajita de los hobbies o diversiones. No, no, no. La fe católica es la fe impregnando cada cajita. Mi fe tiene que impregnar mis finanzas, mi trabajo, mi matrimonio, mis diversiones, mi estudio. Y fíjense, en este sentido, yo le decía a esta persona que a mí siempre me atraen más las universidades que no son tan ortodoxas en doctrina, pero que en doctrina social sí son, y desafortunadamente liberales, algunas que dicen católicas y promoviendo cuestiones que ni siquiera son católicas respecto a doctrina y respecto a moral sexual sobre todo. Yo digo, para mí es más atractivo ese tipo de universidades. ¿Por qué? Porque ahí se testea la fe, compadre. Porque ahí vas a tener que correr contracorriente. En cambio, las universidades en donde todos bonitos y agarraditos de la mano trabajan en cuestiones espirituales y todos bien ortodoxos y todo eso, pues puedes estar haciéndote una burbuja. No la estoy condenando, ¿eh? De hecho, yo les digo, ¿quieres tener seguridad en cuanto a tu hijo que está medio perdidón y no está fuerte en la fe? Mejor envíalo a una universidad en donde las cuestiones de la fe estén bien centradas. Pero si tienes algo de fuerza y has trabajado previo a la universidad en cuestiones de fe, de moral y todo eso, yo digo, mejor sé luz en donde no hay luz. De ahí sí se necesita tener también un equipo, a no menos espiritual, que te estén dando, porque es bien duro. Como les he dicho, la inmensa mayoría de la pérdida de la fe se da en el tiempo de universidad, al menos aquí en Estados Unidos. Yo he visto muchachos y muchachas súper católicos dentro de una parroquia que yéndose a la universidad la pierden. Muchas veces los papás no se enteran, a lo menos de los latinos, porque son respetuosos, hay que decir. Generalmente el hijo de inmigrantes es respetuoso de la autoridad de los padres y van con ellos a misa, pero ellos ya no creen. O son promiscuos, se están metiendo sexualmente con la novia, etc. Porque es una prueba de fuego, déjenme les digo, al menos aquí en Estados Unidos es una prueba de fuego, la universidad. Pero volvemos, ¿y qué? ¿Los vamos a meter así en una burbujita que no les pase nada? La pregunta es, mira, pues antes de que pasen eso, ¿por qué no los formas? Porque precisamente necesitamos gente dando testimonio en esos lugares, caminando contracorriente. Cuando yo estaba en universidades, ya ven que yo viajo mucho y pues para poder trabajar en mis tiempos libres, generalmente pues me voy a universidades porque son bibliotecas que generalmente se mantienen en silencio, tienen buena conexión de internet y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y cuando voy a universidades o que no son católicas, o católicas a medias como tal, por ejemplo, las no católicas, aun cuando no sean católicas, sean estatales o seculares, todo eso, generalmente aquí en Estados Unidos sí permiten tener como ministerios. Entonces tienen, siempre dentro de la universidad hay un lugarcito donde se pueden ir los católicos o los protestantes, etcétera.
Entonces eso lo permiten aún en universidades que no son religiosas. Y entonces, por ejemplo, una universidad de esas, pues busqué donde tenían la capilla para los católicos. Y ver que llegan nada más me acuerdo que eran 2 muchachos y una muchacha. Y tú dices, esto es oro, esto es oro, porque esta universidad ni siquiera es católica y estos compadres vienen a misa todos los días, estos muchachos. Entonces, cuando es una universidad súper, súper católica y que tú dices, bueno, se llena casi la capilla todos los días, como una de las católicas que les decía, ¿va? Que no voy a decir nombres ahorita para no meterme ahorita en problemas en esto, ¿va? Tú dices, wow, eso me alegra. Yo veo fotografías de universidades verdaderamente católicas. Oye, los estudiantes y filotas con el Santísimo haciendo procesión en la universidad es una chulada que tú dices, bendito sea el Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que cuidado, que puede ser medio engañoso. Porque quizá tu perseverancia está haciendo tanto cuanto que te estés reflejando con otros que hacen lo mismo. Pero quiero ver tu perseverancia cuando estás rodeado de gente que no hace lo mismo que tú respecto a la fe, respecto a las convicciones morales. Y ahí es donde, como decimos en México, la puerca torció el rabo. Y para mí yo agradezco a Dios. Entrar a una capilla de una universidad que ni siquiera es católica o de católica blandengue, que se ha olvidado preceptos de la fe, de la liturgia y todo eso, ver 2 muchachitos nomás o una muchachita, en vez de darme tristeza, ay, teniendo una capilla es como para que... ¿Serán los únicos católicos? No, seguramente hay un montón de católicos, pero nomás de nombre, ojalá estuviera llena, ¿no? Yo me quedo con lo positivo, yo digo, bendito, porque el Señor no necesita muchos, no necesita masas para convertir el mundo, necesita poquitos, pero bien entrenaditos, bien radicales, no fanáticos, radicales, es decir, que tengan raíces, eso significa radical, que bien radicales en la vivencia de la fe, no solamente a nivel litúrgico, sino a nivel social también. Porque estos son los que van a convertir el mundo, porque estos son los que van a poner a ejercer su vocación profesional y laboral y van a impactar el mundo. Sin bibliazos, sin sermonazos, sino siendo santos con coherencia en el ejercimiento de su profesión y labor. Entonces eso para que lo tomen muy en cuenta. Vamos haciendo la conclusión. Les decía que el primer paso para descubrirla era la oración y que en la conclusión iba a profundizar más acerca de esto. Hermanos, quizá muchos no van a estar de acuerdo con esto, ¿eh? Y quizá lo encuentren exagerado. Y digo muchos, no estoy hablando de no creyentes, sino creyentes e inclusive sacerdotes. Yo he escuchado que me dicen, sabes que tú estás exagerando. Pero hermano, mira, si tú eres soltero, todavía no tienes una vocación personal a la vida consagrada o matrimonio, por lo tanto tienes ciertos beneficios de lo que implica ser soltero por un tiempo, evidentemente, porque les digo que no es vocación, sino es un aspecto transitorio a elegir una decisión para toda la vida. Pues esas libertades que tú tienes como joven, te da la libertad de que si tú te empeñas, puedes ir a misa todos los días, ¿eh? Si tú te empeñas, yo le digo a veces a la gente y trabajadores, miren, pasa al Santísimo, si tienes capilla de oración perpetua o delante del sagrario o afuera de la iglesia, pasa 2-3 minutitos, rapidito. ¿Por qué? Porque yo comprendo a trabajadores que han tenido jornadas completas y súper cansadas. Pero un estudiante, yo sé que es pesado muchas veces estudiar, pero muchas veces exageran. Ay, no, qué pesado, qué calvario. Creo que en una universidad les iban a dar ciertos cuartos y que les van a dar masaje y todo eso para desestresarte. A mí me da risa, hombre. Estos tienen el privilegio de estar en una universidad. Y hay que compadecernos por lo tanto que padecen los estudiantes en los exámenes. No, 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 compadre. Compadezcámonos del que se está partiendo el lomo sol a sol y que le van a dar nada más unos cuantos dólares. Entonces,
honestamente, un estudiante, déjenme hacer un paréntesis también, porque ahorita se me vino un caso en donde sí puede ser una excepción. Puede haber un estudiante y que a la vez se tenga que estar manteniendo. Ahí es otra cosa. Ahí sí podemos decir que hay un cargo y está estudiando y está trabajando para sostenerse o para sostener inclusive a su familia. Hay estudiantes que tienen esas cargas pesadas. Pero cuando yo estoy poniendo esto, decir, no me hagas dramas, compadre. Si solamente te dedicas a 100% a estudiar, no trabajas, no nada por el estilo, o trabajas una que otra trabajito nada más para cosas como personales, eso lo ofrecen en muchas universidades, por favor no me hagas el drama, dispones más de tu tiempo. Yo creo que a ti sí te podríamos decir, no pases al Santísimo 5 minutitos, aviéntale un poquito más. Porque hermanos, me queda claro que si no se vive una vida de fe intensa, intensa, antes y durante la preparación de esa vocación profesional, a lo menos a nivel académico, intelectual, de universidad, vas a terminar haciendo más daño, te vas a hacer más daño tú y vas a terminar haciendo más daño, precisamente porque tienes un papelito que siempre te abre más puertas, aunque no sepas nada, pero el papelito siempre abre puertas. Pues afortunadamente va a ser para mal. Entonces, ¿ves lo importante de estar delante del Señor en oración? Con una docilidad para hacer su voluntad. Repito mucho esto de lo de San Ignacio Loyola. Pedirle la gracia de la santa indiferencia. Señor, lo que quieras, frío o caliente, norte o sur, o como decía Santa Teresa, infierno o cielo. ¿Cómo que infierno? ¿Dios quiere que estemos en el infierno? No, pero es tanta mi docilidad que le digo, Señor, si por algún imposible yo hago tu voluntad estando en el infierno, mándame al infierno. No hay cosa mejor que llevar una vida de oración, pero siempre con una actitud de plena y absoluta docilidad. Señor, ¿qué quieres? Esto aplica para las otras vocaciones, pero evidentemente estoy nada más centrándome ahorita en la vocación profesional o laboral. Pídele, pero con esa docilidad, porque siempre les digo, mucha gente, jóvenes me dicen, sí, quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero muy dentro de tu corazón tú dices, pero que me paguen bien, pero que sea aquí en esta ciudad, pero que sea con este horario. O sea, en pocas palabras tienes un montón de restricciones, hermano. No, yo les digo, no tengan miedo a ser dóciles, abiertos, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y también pídele que si tu vocación es, por ejemplo, el matrimonio, que te dé la gracia de que tu esposo o esposa, futuro esposo o futura esposa, se esté formando en esto. Porque también he visto esos dramas de gente que se ha preparado académicamente y profesionalmente, pero no está en la misma sintonía espiritual de ese desprendimiento de la otra parte. Entonces la otra parte sí está esperando tener una vida con ciertos lujos, etcétera, y entonces ahí va a haber un problema. Y no son por cosas malas, es por cosas buenas, pero simplemente, como dice la Sagrada Escritura, es un yugo desigual, está desnivelada la cosa. Vele pidiendo que tu esposa tenga la misma docilidad para cumplir lo que dice ciertamente el voto matrimonial en la pobreza o en la riqueza, con empleo o sin empleo, en momentos buenos o no buenos, enfermedad o salud. Y último, les voy a dejar un documental tengo algunas charlas también de él, a ver si se las dejo también, aunque no toco la parte profesional de él en esa charla, sino la parte de esposo y padre. Me refiero a Enrique Shaw, que es un argentino que está en proceso de beatificación, empresario. Vean ese documental, se los voy a dejar para aquellos que quieran profundizar más también en ese aspecto profesional y laboral. Inclusive lean sus documentos en la página del proceso de beatificación, espero que todavía lo tengan, los libros digitales de muchos de los diarios, porque él tomaba muchas notas, y tú ves un hombre, por ejemplo, empresario, que se preparó, estudió en Harvard, inclusive, y tú ves notas de encíclicas. Tú dices, ¿a qué horas este hombre tenía tiempo para
leerse una encíclica. Y tú ves la relación tan profunda con su esposa y con su montonal de hijos. Y más, le salió hasta un hijo sacerdote. Y tú dices, ¿y a qué horas tenía tiempo este? Es algo bien curioso. Las personas que verdaderamente entienden las primeras vocaciones, sobre todo la vocación existencial de la santidad, tú dices, wow, ¿a qué horas tiene tiempo para esto? De hecho, murió muy joven, 42, 43 años, algo por el estilo. Y vean el documental y tú dices, me acuerdo que una vez en una reunión con el postulador de la causa en Miami, junto con el arzobispo, en el momento de las preguntas, llegó una ancianita y dice, ¿saben qué? Lo que yo primero digo después de ver este documental es, si este hombre hizo en 40 años tanto, tanto a nivel profesional, laboral, paternal, matrimonial, todo eso, dice, me da vergüenza, ya no me acuerdo cuántos dijo la viejita, a mis 70 años no he hecho nada. Me comparo y digo, no he hecho nada. Creo que pudiera ayudarles mucho a profundizar respecto del aspecto profesional y ojalá pronto lo beatifiquen porque necesitamos un santo que se vea lo que es verdaderamente un empresario. Curiosamente, las encíclicas y documentos que iba tocando iban siendo de la doctrina social de la Iglesia para aquellos que son tan simplones. No, la doctrina social de la Iglesia, marxismo, socialismo, etc. Este es un empresario capitalista, pero que no cayó en el capitalismo salvaje, precisamente porque era una persona de oración, que buscaba la santidad. Bueno, los dejo aquí. Espero que esto haya servido para profundizar un poco más sobre esta cuarta tipo de vocación que es la profesión o profesional o laboral, que repito, es cuarta y el mundo nos dice que tenemos que comenzar por ahí, no tenemos que comenzar por la primera, y la primera es la santidad e ir buscando y discerniendo en ese trabajo de santidad por la esencial y la personal y posteriormente la profesional. No significa que vas a decidir la profesional hasta que te quede claro la segunda y la tercera. Puedes tomar decisión sobre la cuarta si trabajas en la primera. Les digo esto porque ha habido gente, por ejemplo, Santa Teresita. Santa Teresita evidentemente le quedó claro lo de la santidad, pero la esencial no la tenía muy clara. En la personal le quedó muy clara desde muy pequeña. De hecho, fue récord porque a los 15 años logró que la aceptaran en un convento. Pero ella dice, por ejemplo, cuando hace sus votos, dice, ya me siento esposa de Jesús, primera vocación, madre, etcétera, todo eso. Dice, pero me gustaría ser misionera, me gustaría inclusive ser sacerdote, me gustaría tener todas las vocaciones, profeta, de todo. Y dice, pero ya años, poquito antes de fallecer, leyendo a San Pablo, que ve esos textos del cuerpo místico de la iglesia, que Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo, y dice, ya por fin he encontrado mi vocación. Ella no dice mi vocación esencial, que es la segunda, ¿eh? Pero fue lo que encontró. Dice, por fin he encontrado mi vocación. En el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor. Y así lo seré todo. Porque ella quería tener todas las vocaciones, pero hombre, si eres monja de clausura, ¿cómo quieres estar misionando? Eso es imposible. Ah, no, pero ya cuando entendió, es que Dios me pide que sea el corazón, porque el corazón está conectado sí o sí con todos el cuerpo, porque es el que irriga sangre. Entonces, desde mi monasterio, Dios quiere que sea ese corazón que esté bombeando sangre. ¿En qué vocación personal? Como consagrada. ¿En qué vocación profesional o laboral? Pues ella fue sacristana, tiene varios oficios que tienen dentro del convento. Entonces, ciertamente la segunda y la tercera puede llevarse su tiempo y el Señor no te la muestre y ya tengas que hacer decisión sobre la profesional, pero que te quede claro que tienes que trabajar en la primera, porque si no estás buscando la santidad, sí le vas a partir todo el queso a lo que vayas a decidir en la profesional. Muchas veces podrás tener el regalo de que el Señor te deje muy claro la esencial y la personal antes de que elijas la profesional. Pues listo. Por eso hay que ser dócil.
Cada historia es diferente, cada proceso Dios lo lleva de manera diferente. Pero de lo que nos tenemos que movernos es sobre todo de la primera, la vocación a la santidad. Si tú buscas ser santo, que no significa simplemente ser santurrón, que reza mucho, que ora mucho, no, que eso lo encarnes. El que cree en Dios, el que dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso, dice la Sagrada Escritura. No olvidemos estas dos dimensiones nunca, porque el católico nunca las debe de despegar. La contemplación y la acción, la oración, el sentido de lo sagrado y la responsabilidad que tenemos del bien común. Doctrina social de la Iglesia. Listo, me estoy agregando más, ya es una hora, que Dios les bendiga.